La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, La palabra del Dios perfecto, del Dios santo y glorioso, nos habla a través de la primera carta a los tesalonicenses, la carta inspirada por el Espíritu de Dios al apóstol Pablo para escribírsela a nuestros hermanos en Tesalónica, para prepararlos y equiparlos en medio de la gran tribulación que está pasando esta iglesia, en medio de circunstancias terribles y espantosas, para fortalecer los ánimos de nuestros hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero llevarlos en este pasaje bíblico, en este primer capítulo, nos habla acerca de la salutación, los ejemplos de los tesalonicenses, y nos habla de los encomios, el fortalecimiento que le da Pablo a través de esta carta a nuestros hermanos. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, y que han recibido y han creído, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros en la manera que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para recibir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así Pablo comienza esta interesante carta para fortalecer los ánimos de nuestros hermanos. Como ya hemos dado parte de la introducción de esta carta en el primer programa de ayer, quiero continuar con el segundo programa, con la segunda parte de esta carta. Quiero hablar del propósito de la carta. La primera Tesalonicenses fue escrita para agradecer a los hermanos por el buen trato que dieron a Pablo y también a sus compañeros, a los colegas que estaban acompañando a Pablo. En este caso, también el propósito que lleva en segundo lugar esta carta es animar a los creyentes que están pasando crisis a través de grandes tribulaciones por causa del buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro propósito es defenderse de acusaciones falsas. Y cuarto, corregir algunas ideas erróneas acerca de los acontecimientos futuros. Y quinto, dar instrucciones prácticas para la vida
Y segundo, en cuanto a la segunda parte de esta carta, que viene a ser la segunda Tesalonicenses, que fue escrita para corregir algunas ideas equivocadas acerca del día del Señor. Lleva ese propósito de corregir, de instruir correctamente a los siervos que están ahí en Tesalónica, para fortalecerlos en la fe y enseñarles correctamente acerca del día del Señor. Segundo, reprender a algunos que por abrazar esas ideas estaban practicando malas costumbres. Ahora el tema y la organización. Primera Tesalonicenses, el tema y la organización de Primera Tesalonicenses. El tema mencionado con más frecuencia en la primera epístola es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada capítulo menciona ese glorioso acontecimiento y se observa en los siguientes versículos. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 3, en el verso 10, capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, verso 13, capítulo 4, verso 13 al 18 y capítulo 5, versículo 2 y verso 3. Se menciona ciertamente acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pudiéramos mencionar un bosquejo sencillo. Los saludos de Pablo están registrados en el verso 1 del capítulo 1. Y el elogio de Pablo para los tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 al verso 10. Tercero, la defensa de Pablo en el capítulo 2 de esa carta, versículo 1 al verso 12. Y cuarto, la preocupación de Pablo por los tesalonicenses. Está en el capítulo 2, verso 13 al 20. Y quinto, los tesalonicenses y el éxito de la visita de Timoteo, según el capítulo 4, versículo 1 al verso, o mejor dicho, capítulo 3, verso 1 al 13, y las instrucciones prácticas, en séptimo lugar, están en el capítulo 4, verso 1 al 12. En octavo lugar está la esperanza de la iglesia, según el capítulo 4, verso 13 al 18. El día del Señor y la enseñanza varias, capítulo 5, verso 1 al versículo 11. Ahora bien, comenzando acerca del saludo de Pablo, lo veremos despacio. La carta no deja dudas acerca de su paternidad literaria, como era de costumbre en las primeras palabras. Pablo se presenta a sí mismo como el escritor. El nombre Saulo asocia al apóstol con los judíos. Por lo tanto, Pablo lo identifica con los gentiles. El apóstol tenía dos nombres. Su nombre judío era Saulo. Así fue presentado inicialmente en el libro de los Hechos, según el capítulo 7, verso 58. Lo vemos claramente, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon los testigos y pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, como dije, es el nombre que se le daba anteriormente a este varón. Un nombre judío es el que aparece consistentemente. Hasta Hechos 13, versículo 9, aparece entonces. Según ese interesante pasaje, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Entonces ahí vemos que se mencionó ese nombre otra vez. Pero algunos opinan que Pablo era su nombre cristiano. Pero la idea carece de evidencia porque continúa usando su nombre judío por algún tiempo después de su conversión.
Eso lo vemos claro en Hechos capítulo 9, verso 18 al 31. Y según el capítulo 11, versos 25 al 30, siempre de Hechos. Hechos también 12, 25. Hechos 13, 1 al verso 9. Hechos 13 y versículo 9 dice, y entonces Saulo, que también es Pablo, de ahí en adelante se usa ese nombre, que era su apelativo romano. Probablemente el cambio se debió al hecho de que ya había comenzado a fungir como apóstol de los gentiles. Según vemos en Romanos capítulo 11, verso 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Así es que se conduce Pablo de allí en adelante. Ahora, los dos colegas de Pablo mencionados en el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses, según el capítulo 1, verso 1, en sus cartas generalmente Pablo usa una expresión cualitativa inmediatamente después de su nombre. Lo vemos en Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Otro pasaje es Gálatas, capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Además, primero de Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y en primero de Tesalonicenses, como ya lo hemos mencionado, entonces ahí vemos Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces pasa por alto esa costumbre, incluye los nombres de sus colegas Silas y Timoteo en su saludo y no dice nada de sus credenciales. Por lo tanto, ahora Silvano o Silas fue colega de Pablo en su segundo viaje misionero. En su primer viaje, Pablo había tenido a Bernabé como su compañero, según Hechos capítulo 13 y versículo 2. Pero después del desacuerdo que hubo entre Bernabé y Pablo, en Hechos capítulo 15, verso 36 al 39, escogió entonces llevar a Silas, según Hechos 15, 40. Entonces, a la luz de este pasaje bíblico, y lo llevó en su segundo viaje misionero. Silas había formado parte de la comisión enviada por los líderes de Jerusalén para entregar la carta en que se informó a los gentiles acerca de su relación con la circuncisión y la ley, según Hechos capítulo 15, versos 19 al 29. Cuando la comisión terminó su trabajo en Antioquía, regresó a Jerusalén, Silas se quedó ahí, según Hechos 15, 34. Ahora, lo cual facilitó la decisión de Pablo de escogerlo como colega para el ministerio misionero. Acompañó entonces a Pablo durante el viaje de predicación a Filipos, en este caso también a Tesalónica y Berea, pero se quedó con Timoteo en Berea cuando Pablo se vio obligado a partir para Atenas, según Hechos 17, 14. Pablo dio órdenes para que Silas y Timoteo vinieran a él hasta Atenas, según Hechos 17, 15. Pero después los despachó de regreso para Macedonia. Primero de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 al 2. Regresaron con Pablo cuando él ya estaba en Corinto y estuvieron juntos con él cuando escribió las dos cartas a los tesalonicenses. Hechos capítulo 18, verso 5. Ahora, Timoteo era un discípulo joven que acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero. Timoteo se menciona por primera vez
primeramente en Hechos capítulo 16, verso 1 al 3, cuando Pablo y Silas llegaron a Derbe y a Listra en el recorrido que hacían por los lugares donde Pablo había predicado en su primer viaje misionero. Había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, dice Hechos 16:1. Su madre era judía creyente, pero su padre era griego. Es probable que Timoteo haya aceptado a Cristo en el primer viaje que Pablo hizo por esa región. Lo cierto es que Pablo vio ciertas cualidades espirituales en este joven. Quiso que se fuera con él para el ministerio, según Hechos capítulo 16, versos 2 al 3. Primero, lo circuncidó por causa de los judíos. De ahí en adelante partió con Pablo y Silas para la obra y permaneció con Pablo como hijo espiritual y colega durante el resto de la vida de este. Eso lo vemos claro también en el capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 19 al 24. Y segundo de Timoteo capítulo 4. Él fue el portador de las noticias que produjeron la necesidad de escribir las epístolas a los tesalonicenses, según el capítulo 3, versículo 6. Los destinatarios lo vemos claro en el capítulo 1 de primero de Tesalonicenses y versículo 1. Entonces, la carta dirigida a la iglesia de los tesalonicenses. La palabra iglesia viene de una palabra griega, eclesia, que sencillamente quiere decir asamblea de personas que han sido llamadas fuera de sus ocupaciones ordinarias. Históricamente no tenía un significado religioso, pero en el primer siglo comenzó a ser usada por los cristianos para hacer referencias a sus reuniones, a esas reuniones en Cristo Jesús. Ese uso está en vigor hasta la fecha. Gracias a Dios por ello. Muy bien, hay iglesias universal y hay iglesias locales. Hay iglesia universal, mejor dicho, y hay iglesias locales. Hay una iglesia universal y hay iglesias locales. ¿Cómo así, pastor? La iglesia universal es una que Cristo conoce muy bien. Las locales es las que nosotros conocemos, donde nos congregamos. Ahora bien, la iglesia universal se compone de creyentes diferentes, de diferentes razas y nacionalidades, y hay conceptos que se deben comunicar a ellas. Eso lo vemos claro a través de la carta a los Corintios. En 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, vemos que en cambio los problemas de índole local deben de ser tratados por los líderes de cada iglesia local. Pablo no se dirigía a una asamblea de cualquiera, sino a la iglesia o asamblea de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En un sentido general, Dios es el Padre de todos los seres humanos. Es nuestro creador y dependemos de Él para nuestra existencia. Pero Pablo tenía en mente algo que distinguía a los creyentes en Jesucristo de los demás seres humanos.
Ellos habían sido regenerados por el Espíritu Santo y por lo tanto Dios era su Padre espiritual. ¡Qué bendición! El uso del nombre del Señor Jesús nos dice, es decir, nos hace recordar que Él es Dios hombre. Jesús fue su nombre muy especial, que quiere decir el que salva a su pueblo. Jesús fue su nombre humano, mientras que Cristo le identifica como el Mesías que el pueblo judío esperaba. Señor, que quiere decir Adonai en griego, es un término que los judíos reservaban solo para hablar de Dios. La expresión Señor Jesucristo lo hace igual a Dios. Y es una indicación clara de que los creyentes no reconocen a ningún ser humano como Señor más que a nuestro gran Salvador Jesucristo. Y Pablo deseaba gracia y paz a los tesalonicenses. Habían recibido su salvación por gracia. Habían recibido la salvación por el favor inmerecido de Dios. Sus dones espirituales también les habían sido conferidos por la misma gracia. Disfrutaban de la paz con Dios por haber recibido a Jesucristo como su Salvador. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la bendición que tenemos. Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se nos ha sido dado por la gracia de Dios. Entonces, Pablo dice en Filipenses 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, todas estas riquezas se nos ha dado por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estaba a su alcance para ayudar a solucionar todos los problemas de la vida. Y esto está al alcance de todos aquellos que quieren ser salvos, de todos aquellos que quieren gozar la vida. Ahora, Pablo elogia a los tesalonicenses. A partir del verso 2 y verso 3, Pablo siempre refleja una buena actitud. Eso lo vemos claro en este interesante pasaje. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordando sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor, de vuestra constancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante estos elogios a este pueblo que en verdad se ha mantenido honestamente fiel ante el Todopoderoso. Entonces Pablo está reflejando una buena actitud para esta iglesia. Era un hombre muy agradecido. Y en el caso de los tesalonicenses, su copa de gratitud estaba rebosando. Según el verso 2, tenía recuerdos muy gratos de sus hermanos, que cuando los recordaba siempre oraba por ellos. La oración a favor de los hermanos era una costumbre de Pablo. Compare los siguientes ejemplos. Por ejemplo, Romanos 1:9.
porque testigo me Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Notemos Efesios capítulo 1, verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Filipenses 1:4 también. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 3, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a un hombre ocupado sobre las rodillas, llevando a sus hijos en la fe a la presencia de Dios, muy gozosos de ver estos creyentes fieles a estos hijos de Dios que han permanecido en medio de persecuciones, en medio de amenazas a muertes, en medio de situaciones de amenazas a palo, a garrote, a cadenas, amenazas a cárcel, pero se han mantenido fieles. No son creyentes gelatinas, no son creyentes flojos, sino bien parados, bien cimentados en la fe. Entonces, no usaba frases vagas ni en sus expresiones el apóstol de gratitud, ni en sus plegarias a favor de los hermanos. Daba gracias, oraba en forma específica, según lo vemos en el pasaje de 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. En esa carta vemos claramente, según el verso 3, que él da gracias a Dios por su obra de fe. Estos creyentes ciertamente estaban actuando con firmeza, no estaban estancados como algunos simplemente se la pasan murmurando porque son ociosos. No tienen otro oficio sino estar viendo defectos de otros, de cómo sacar defectos de otros, porque no tienen oficios. Pero estos creyentes son diferentes, que Pablo dice: doy gracias a Dios por ustedes. Me acuerdo de ustedes en mis oraciones, por vuestra fe, por vuestro amor, por vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendigo a todos los televidentes. Los bendigo, Señor. Guárdalos, fortalécelos. Oh Dios, dales dinamita espiritual en sus vidas. Y te agradezco por ello, Dios. Amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios Vivo y Verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.